El lunes, lección de apendicitis por si acaso. La próxima semana, a ver, lunes es feriado, martes, el miércoles, ¿sí? Ya, entonces el tema para hoy es apendicitis aguda, que es un tema muy importante debido a que es muy frecuente, ¿sí? Como lo vamos a ver más adelante. Tenemos una definición. La apendicitis puede definirse como una inflamación del apéndice vermiforme y representa la causa más común de abdomen agudo e indicación quirúrgica de urgencia en el mundo. El estudio ya del apéndice se remonta a los dibujos anatómicos realizados por Leonardo da Vinci, que fue un médico por los años de más o menos de 1492. Fue detallado luego por Berengario da Capri en 1521 e ilustrado el trabajo de Andrea Vesalius, publicado en 1543. Es una breve reseña histórica sobre la apendicitis aguda. En cuanto a la anatomía, el apéndice vermiforme es una estructura tubular localizada en la pared posteromedial del ciego a 1.7 centímetros de la válvula ileocecal, donde las tenias del colon convergen en el ciego, o sea, todas las tenias se unen, ¿sí? Ahí nace el apéndice. Su longitud promedio es de 9 centímetros en el varón y 8 centímetros en la mujer. Dicho apéndice es un divertículo verdadero debido a que tiene todas las capas de intestino, ¿no es cierto? Tiene una mucosa, una submucosa, una muscular longitudinal, una muscular circular y la serosa. Recuerden que todo el tubo digestivo tiene estas capas, ¿sí? Hay ligeras diferencias entre ciertas estructuras del cuerpo. Sus relaciones anatómicas son el músculo iliosoas y el plexo lumbar en la parte posterior. Anteriormente está la pared abdominal. Como todos sabemos, está irrigado por la arteria apendicular, que proviene de la arteria ileocólica y esta a su vez de la mesentérica superior. En cambio, el mesoapéndice, que es la parte grasosa que se une a la apéndice, es una estructura de tamaño variable en relación con el apéndice, lo cual otorga la variabilidad en sus posiciones. Es por eso que la punta del apéndice puede migrar a diferentes localizaciones, ¿sí? Como retrocecal, ¿cierto? Detrás del ciego, subcecal, debajo del ciego, preilial, por delante del ilium terminal, postilial, por detrás del ilium terminal, y la pélvica, ¿sí? Las más frecuentes es la retrocecal, ¿sí? Y la que le sigue es la ubicación pélvica, sobre todo en mujeres. Ya tenemos en cuanto a la epidemiología, la apendicitis aguda representa la indicación más común de cirugía abdominal traumática de urgencia y ocurre con mayor frecuencia entre la segunda y la tercera décadas. El riesgo de presentar apendicitis aguda es del 16.33% en hombres y 16.34% en mujeres. Su incidencia anual es de 139.54 por cada 100.000 habitantes. Entonces, una incidencia bastante alta, por lo cual es importante su estudio. En los estudios recientes se asocia a sobrepeso, ¿sí? y a obesidad. Sobrepeso hay un aumento relativo de 18.5% y en los obesos
hay una relación considerable, un aumento considerable del 81.5%. En cuanto a la etiopatogenia, el evento central de toda apendicitis aguda es la obstrucción de la luz apendicular, ¿sí? Lo más frecuente en adultos es la presencia de fecalitos. En cambio, en adolescentes y niños es la hiperplasia linfoide, ¿sí? Hay otras causas un poco más raras, como son los cuerpos extraños, parásitos, tumores primarios, como el tumor carcinoide, que es un frecuente del apéndice, el adenocarcinoma, que es maligno, el sarcoma de Kaposi, linfoma, etcétera. Hay otros también mucho más raros, que serían los tumores metastásicos, especialmente del tumor de colon o del cáncer de mama. La inflamación de la pared apendicular es el fenómeno inicial para después presentar congestión vascular, isquemia y luego la perforación. De ahí que se traducen también los diferentes tipos de apéndice a los hallazgos, ¿no es cierto? Macroscópicos, como una apéndice inflamatoria, que sería una apendicitis aguda inicial o catarral, una apendicitis purulenta, que ya hay presencia de pus. Estos dos tipos de apéndice representan una apendicitis aguda no complicada, ¿sí? En cambio, la complicada sería ya cuando hay necrosis de la pared, hay isquemia. Entonces, hay ya traslocación bacteriana y por lo tanto ya hay contaminación peritoneal. Y la última que sería la apendicitis aguda perforada, ¿sí? Que si no se atiende a tiempo ya se va formando un plastrón, se puede hacer una peritonitis localizada y o a su vez una peritonitis generalizada. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que el dolor abdominal es el principal síntoma más frecuente que se presenta en los pacientes, aunque también está descrito otros síntomas como anorexias, náuseas, constipación, diarrea y fiebre. El dolor es típicamente periumbilical y epigástrico y más tarde migra al cuadrante inferior derecho. No obstante, y a pesar de ser considerado un síntoma clásico, el dolor migratorio ocurre solamente en el 50 al 60% de pacientes con apendicitis aguda. La aparición de náuseas y vómitos ocurre después de la instalación del dolor y la fiebre suele manifestarse alrededor de 6 horas después del cuadro clínico, ¿sí? Esta parte es la más importante. Esto es lo que siempre tenemos que averiguar en los pacientes, ¿sí? ¿Qué empezó primero? ¿El dolor o la fiebre? Porque a veces vienen con los dos síntomas. Entonces, siempre va a ser el dolor, ¿sí? Por lo general, es un dolor sordo mal localizado, ¿sí? Recuerden que cuando el dolor es visceral, no está bien localizado y el paciente, en este caso, lo refieren al epigastrio. Cuando ya hay compromiso del peritoneo parietal, ¿sí? El dolor es más agudo y es localizado ya donde se encuentra la punta del apéndice vermicular, que sería en el cuadrante inferior derecho o en la fosa ilíaca derecha. La aparición de náuseas, la aparición de náuseas se debe a la irritación peritoneal, ¿sí? A la distensión del apéndice. Sí, puede haber un dolor también referido a una región lumbar baja. Eh, puede estar en el apéndice cuando está una retroperitoneal. Sí, puede estar en contacto con el uréter y puede dar síntomas de urgencia miccional, disuria o síntomas rectales como tenesmo y diarrea. Sería lo más importante en cuanto a la presentación, ¿cierto? En cuanto al diagnóstico, tenemos que, por lo general,
En la biometría hemática va a haber leucocitosis con desviación a la izquierda. En niños se suele solicitar la proteína C reactiva, debe estar mayor a 1.5 miligramos por litro. Son indicadores de una inflamación. Y si tenemos la clínica, pues lo asociamos con apendicitis aguda. Cuando la leucocitosis es mayor a 20.000 en pacientes con un sistema inmunitario normal, ¿no es cierto? Se asocia ya con perforación apendicular. En nuestro medio se reporta hasta un 10% de pacientes con valores normales y ya están perforados. La tomografía, como podemos ver aquí en la imagen, hay unas flechas rojas, ¿sí? Igual manera, el diagnóstico es más preciso. Los signos radiológicos son los siguientes. El diámetro apendicular debe ser mayor a 6 milímetros. Este posee una sensibilidad del 93% y una especificidad del 92%. El espesor de la pared apendicular mayor a 2 milímetros da una sensibilidad al 66% y una especificidad del 96%. La grasa periapendicular encallada da una sensibilidad de 87% y una especificidad del 74%. Y el reforzamiento de la pared apendicular da una sensibilidad del 75% y una especificidad del 85%. En cuanto al ultrasonido, la imagen que está a la derecha, bueno, este es un método operador dependiente, es barato, pero la mayor parte de reportes nos dan igualmente que debe tener un diámetro mayor de 6 milímetros con una sensibilidad del 88% y una especificidad del 92% y los valores predictivos positivos de 94% y negativo del 86%. Es decir, la ecografía es un buen sistema de diagnóstico. Como podemos ver ahí, el corte longitudinal del apéndice, donde debe tener más allá de 6 milímetros de diámetro. Igualmente el signo del donut o signo de la dona en la imagen que está a la izquierda del eco, ¿sí? Se puede ver o signo en diana, también le llaman otros. En cuanto a las proyecciones radiográficas, es importante en nuestro medio, en nuestro hospital, debido a que no tenemos la tomografía. Entonces, no son tan útiles, pero sí nos van a ayudar incluso a descartar otras patologías. Lo que podemos encontrar en los hallazgos radiográficos son el apendicolito en el cuadrante inferior derecho, ilio localizado en la fosa ilíaca derecha o una asa centinela, también se llama. Cuando es un nivel ahí en la fosa ilíaca derecha. Borramiento del psoas, aire libre, ocasionalmente aumento de la densidad en el cuadrante inferior derecho. El aire libre puede haber en caso de que esté perforada ya el apéndice. ¿Sí? Entonces, esto sería lo más importante. En cuanto al tratamiento, pues la resolución ya sabemos que es quirúrgica, puede ser vía abierta, convencional o vía laparoscópica. De acuerdo al estadio que supongamos, hay a veces que ya podemos palpar la masa en el abdomen, o sea, un plastrón, y por lo tanto ahí sí ya debemos hacer una laparotomía en la línea media. Bueno, a continuación, Stephanie nos va a continuar con la exposición. Ya, Stephanie, puede compartir pantalla. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Voy a hablarles sobre la apendicitis aguda. Dentro de una introducción acerca de la historia
de la cirugía de una apendicectomía en sí. Se menciona que la primera apendicectomía fue notificada en 1735 por el cirujano francés Claudius Amyot, que identificó y extirpó satisfactoriamente el apéndice de un niño de 11 años. Ya la cirugía así como descrita como una una técnica, ya con una técnica quirúrgica propiamente dicha, se describe ya el proceso patológico, incluidas las características clínicas comunes y la recomendación, ya ha sido una extirpación inmediata del apéndice como tratamiento de una apendicitis aguda. Fue publicada en 1886 por Reginald Heber Fitz de la Universidad de Harvard. McBurney describe el método de incisión de la división muscular y su técnica de extirpación clásica en 1894, y como una alternativa a una apendicectomía abierta, aparece lo que es la cirugía laparoscópica a cargo de Kurt Sem en 1982. Ya, un ratito ahí. Verá, esto es importante. ¿Ustedes han escuchado acerca de la hernia de Amián? ¿Han escuchado o no? Bueno, es una hernia inguinal cuyo saco está introducida al apéndice, ¿sí? Esa es la hernia de Amián, para que no se olvide. Por otro lado, Kurt Sem fue un ginecólogo, ¿sí? Fue el que hizo una primera apendicectomía laparoscópica. Es un poco curioso este dato, pero así sucedió. Continúe. Ya, epidemiológicamente, la apendicitis aguda es la primera causa de abdomen agudo de resolución quirúrgica. Se estima que el 6 al 7% de la población sufre apendicitis a lo largo de su vida y se registra un máximo de presentación dentro de la segunda década de vida. Es más frecuente en el género masculino, afectando a 8.6% en comparación con las mujeres de 6.7%. En el embarazo, la apendicitis tiene una presentación clásica solo en el 50-60% de los casos y representa la cirugía no obstétrica principal durante el embarazo. En los niños tiene un riesgo por vida de cerca del 7% de presentar una apendicitis aguda. Su mayor incidencia se presenta entre los 6 y 12 años de edad, y en ellos existe un mayor riesgo de evolución y perforación, pudiendo llegar a este riesgo al 75% mientras menor edad tenga el niño. Dentro de las generalidades, bueno, embriológicamente el apéndice va a empezar a identificarse a la 8ª semana de gestación como un divertículo localizado al final del ciego, a 1.7 a 3 centímetros por debajo de la válvula iliocecal, como un pequeño divertículo de fondo de saco, cuyo tamaño oscila entre aproximadamente un promedio de 9 centímetros de longitud, aunque también se ha observado va a ir de entre 5, e incluso algunas bibliografías mencionan hasta 20 centímetros, pero el promedio es de 9 centímetros. Su diámetro va a ser 6 milímetros y la longitud, el espesor de la pared del apéndice va a ser de 2 a 3 milímetros. Su irrigación, como se mencionó, va a estar dada por la arteria mesentérica superior, de la cual sale la arteria iliocólica y la arteria apendicular. Para su drenaje venoso va a ser en sentido contrario, que es la vena pendicular, la vena iliocólica, vena mesentérica superior, que va a drenar en la vena porta. Va a constar de lo que son histológicamente una mucosa, una submucosa, una muscular y una serosa con gran cantidad de tejido linfoide que por lo cual se tiene la hipótesis de que ayuda con esta función inmunológica. Y también otra teoría es que tiene a reservar aquí lo que son bacterias propias de la flora intestinal y ayuda a recolonizar con la flora normal al intestino. Anatómicamente
tiene algunas variantes en cuanto a su localización. La más frecuente es la apéndice retrocecal. También tenemos la apéndice que se encuentra en la pelvis menor, la preiliar, la retroiliar y dependiendo de dónde se encuentra el apéndice, también vamos a tener, es importante conocer para ver cómo van a ser las diferentes manifestaciones clínicas que se van a dar cuando hay la apendicitis aguda. Etiológicamente, las principales causas de una apendicitis aguda se presenta la presencia de la obstrucción de la luz del apéndice por la presencia de fecalitos, esto más frecuente en las personas adultas, la hiperplasia del tejido linfoide de la pared del apéndice, esto en niños. De forma general, la principal razón por la que se produce una apendicitis aguda es la hiperplasia del tejido linfoide de la pared del apéndice. También otras causas tenemos la acumulación de parásitos intestinales, principalmente los oxyuros, conocidos como enterobios vermiculares, y los trichuris trichuria. Son los principales parásitos que pueden ocasionar una apendicitis. También están los ascaris, pero se menciona que estos son un poco más frecuentes en obstrucciones a nivel de vías biliares y eso. La presencia de cuerpos extraños como la migración de cálculos, semillas, fibras de alimentos que también podrían ocasionar esto, y neoplasias. El principal neoplasia que se presenta a nivel del apéndice es el tumor carcinoide, la principal causa de que principal neoplasia a este nivel. Dentro de la fisiopatología vamos a tener que tenemos 4 estadios de la apendicitis aguda, dependiendo de cómo va a ir evolucionando esto. Tenemos la fase congestiva, la fase supurativa, la fase gangrenosa y la perforada. Las dos primeras, la congestiva y la supurativa, vamos a conocerlas como apendicitis no complicadas, y la gangrenosa y perforada ya son apendicitis complicadas. El proceso por el cual se da esto es, generalmente ya hay la obstrucción de la luz apendicular, ya sea por las diferentes etiologías que les había mencionado, la hiperplasia linfoide, fecalitos, cuerpos extraños, la estenosis de la luz por parásitos, lo que va a provocar un aumento de la presión intraluminal, que va a comprometer el drenaje linfático, primeramente de lo que es el apéndice. Hay una acumulación de moco, aumento de la presión intraluminal, que genera la obstrucción linfática en primera instancia y luego el fallo de lo que es el drenaje venoso. Entonces, esto conlleva una proliferación bacteriana secundaria a estasis de moco, una distinción del apéndice que va a estimular las terminaciones nerviosas a este nivel, y en este estadio de la apendicitis lo que vamos a tener es que el paciente reporta un dolor que no es localizado, es decir, que es un dolor de tipo visceral. Continuando con la evolución de ya poco a poco va a haber lo que es ya una falta del flujo arterial ya del apéndice, lo que ocasionaría los siguientes estadios que comprometen ya la vascularización del apéndice, llegando ya a una apendicitis gangrenosa, que posteriormente llega a la perforación por un mayor incremento de la presión intraluminal. El tiempo que pasa desde todas estas fases, por ejemplo, de la congestiva, va a durar aproximadamente de 4 a 6 horas. Una fase supurativa, 6 horas. La gangrenosa, 12 horas, es decir, que una perforación del apéndice se estaría hablando que ocurriría a partir de 24 horas de evolución del inicio del cuadro de dolor abdominal. Ya un ratito ahí. A ver, Karen, Anaí. Hola, Doc. ¿Cómo le va? A ver si nos recuerda la arteria apendicular, ¿de dónde proviene? ¿O rama de qué arteria es? Ya repetimos 2 veces. ¿De la arteria apendicular me dice?
Sí, Se origina en lo que es la arteria ileocólica. Las ramas serían las ramas del segmento proximal para la base del apéndice, la rama recurrente ilial. Eso está irrigada por el apéndice vermiforme. ya, ¿y de dónde viene la arteria ileocólica? ¿O rama de qué es? Se origina como rama colateral de la arteria mesentérica superior. Ya, exactamente. Entonces la mesentérica superior da tres ramas, ¿no es cierto? La ileocólica, la cólica derecha y la cólica media, que irriga todo el intestino delgado, el grueso, hasta la tercio medio del colon transverso, ¿sí? Ya, entonces de la ileocólica se deriva más o menos un 70% nace la arteria pendicular, porque un 30% también puede aparecer o nace de la cecal, ¿sí? De la arteria cecal. Bueno, a ver, Carol. Muy bien, Karen. A ver, Carol, Dígame, Doc. ya, entonces las localizaciones más frecuentes de la apéndice, ¿cuáles son? También repetimos dos veces. Sí, nos mencionaba que es la retrocecal y después es la pelca. Ya, la pélvica. ¿Qué otras localizaciones hay más raras? Hay la subsecal, la parasecal y la posilial. Ya, preilial, postilial, sí. Ujú. Incluso hay una subserosa que se mete dentro de la serosa del ciego, sí que casi es imposible de localizar. Un estadio 2 es difícil, a veces uno cree que no tiene apéndice. Entonces hay localizaciones raras y dificultosas también para el cirujano. Ya, continúa, Stephanie. Gracias, está muy bien. Cuando ya, bueno, es importante recordar lo que es la flora a este nivel del intestino, lo que es el tratamiento antibiótico cuando hay ya la perforación de lo que es la apéndice. Se menciona que entre las dos primeras fases, la congestiva y la superativa, lo que va a predominar son las bacterias aerobias, principalmente la Escherichia coli. Están presentes las dos, pero predomina lo que es la Escherichia coli. Y en cambio, cuando ya tenemos estadios complicados como la gangrenosa y la perforada, ya predominan lo que son bacteroides frágiles, que son bacterias anaerobias. Ya, dentro de la clínica, un síntoma que generalmente presentan con frecuencia es la anorexia. Sin embargo, como es un síntoma muy inespecífico, pero se habla de lo que es la secuencia de Murphy, que va a ir lo que es primero el dolor, luego la presencia de náuseas y vómitos y luego la fiebre. Dentro del dolor también se habla de lo que es la secuencia o tríada migratoria de Kocher, que habla de que el paciente refiere que primero hay un dolor a nivel de epigastrio, que luego se ubica a nivel de periumbilical y luego ya se ubica lo que es la fosa ilíaca derecha. Además de ello, también se puede presentar síntomas como el estreñimiento o la presencia de diarrea o síntomas urinarios como polaquiuria y disuria. Esto por las diferentes presentaciones que tiene la apéndice. Por ejemplo, generalmente trae esta con los uréteres o con el sigma, el intestino grueso, podría darse estos síntomas como de diarrea o síntomas urinarios que podrían hacer confundir el cuadro. Incluso hay en algunos pacientes dolor a nivel lumbar. No se manifiesta con
con el cuadro de dolor en fosa ilíaca derecha que es característico. Entonces, lo que primero se debe hacer es evaluar el aspecto general del paciente. Generalmente viene con un aspecto decaído, aspecto enfermo, y hay la dificultad de que el paciente no quiere moverse por la presencia de dolor, se mantiene quieto sobre el lado derecho, doblando las rodillas. Hay la presencia de taquicardia, puede haber deshidratación leve por la presencia de diarrea o vómitos. La fiebre también que va a intensificarse, generalmente no es por encima de 38.5 grados centígrados, pero que conforme avanza el cuadro de presentación puede irse elevando. Al comienzo el abdomen suele estar plano, la distensión abdominal puede sugerir que la enfermedad ya está más avanzada, o puede ser característica de perforación o de desarrollo de obstrucción del intestino delgado. Dentro de la auscultación se puede revelar los sonidos intestinales en un principio elevados y luego llegarse a sonidos intestinales hipoactivos o un silencio intestinal por la irritación. También es importante que, especialmente en pacientes pediátricos o pacientes ya de edad avanzada, que generalmente ellos presentan dolor abdominal que se conoce como un dolor, un abdomen o dolor abdominal de origen abdomen agudo de origen extra abdominal. Especialmente, por ejemplo, en niños, la presencia de neumonías, en adultos mayores igual, que podrían presentarse como un dolor, especialmente cuando hay neumonías de lóbulos inferiores basales del lado derecho, que podrían simular una apendicitis. Es por eso que también, o sea, no debemos descuidar hacer un examen completo del paciente, auscultando lo que son campos pulmonares. Importante para el examen físico los diferentes puntos dolorosos que podrían presentarse en una apendicitis aguda, como son el punto doloroso de Monro, a nivel del punto medio entre lo que es el espina ilíaca anterosuperior y hasta el nivel del ombligo. El punto más utilizado, que es el de McBurney, que es la unión del tercio lateral con los 2 tercios medios de esta línea que va desde el ombligo hasta la espina ilíaca anterosuperior. El punto doloroso de Lanz, que va a ser el tercio lateral derecho de la línea que une las espinas ilíacas e ilíacas anterosuperiores. Y para una apendicitis también colonización de apéndice pélvica, también nos ayuda el punto de Hallauer, que es el punto medio entre la espina ilíaca anterosuperior y la sínfisis del pubis. Los signos de peritoneal también tenemos, bueno, el signo de Bloomberg, que es el dolor a la descompresión, el signo de Robson, que nos ayuda a hacer una palpación, se deprime lo que es la fosa ilíaca izquierda, va a haber dolor a nivel de la fosa ilíaca derecha, el signo de Robson, el signo de iliopsoas, que es dolor a la hiperextensión de la extremidad del miembro inferior derecho, y el signo del obturador, que es el dolor a la flexión y rotación lateral del miembro inferior derecho. Dentro de los exámenes auxiliares, un hemograma está dentro de los exámenes que se deben pedir siempre. Lo que nos va a reportar esto es una leucocitosis con desviación a la izquierda. Y aquí lo que generalmente en estadios tempranos podemos tener una leucocitosis entre 11.000 a 19.000, pero en cambio cuando ya hay se dice que cuando ya hay una apendicitis perforada, esto va a superar los 20.000. El análisis de orina también para descartar lo que es patologías urinarias del tracto urinario. Generalmente
por contigüidad del apéndice puede haber síntomas de disuria, polaquiuria. Y aquí lo que se mencionaba que para diferenciar lo que es del tracto urinario de una apendicitis, una infección del tracto urinario de una apendicitis, la presencia de bacterias, pero generalmente puede que éstas se contaminen. Entonces, lo que más se debería fijar es la presencia de bacterias con la presencia de nitritos. Si no hay nitritos, podríamos decir que no se trata ya de una infección de vías urinarias, sino que ya se va direccionando más a una apendicitis aguda. También la presencia de hematuria podría decirnos que se trata ya de un proceso de litiasis renal, y esto con exámenes complementarios posteriores también podríamos descartar ya una apendicitis aguda. Los reactantes de fase aguda, el PCR, que es superior a 1.5 miligramos sobre el litro, y la ecografía, que es el principal que se utiliza en nuestro medio, porque a pesar de que es operador dependiente, también nos permite evaluar tanto lo que es para diagnosticar o ver signos propios de la apendicitis aguda, como también lo que es ya un diagnóstico de otras patologías, como es una patologías hepatobiliares o patologías obstétricas en las mujeres en edad fértil, también de las vías del aparato urinario. Entonces nos permite ver todos los que son los diferentes diagnósticos diferenciales a este nivel. Sería el más usado. Sin embargo, lo que se mencionaba que para una apendicitis aguda el examen en gold estándar es la tomografía computarizada. Sin embargo, en nuestro medio pues es un poco limitada, pero la ecografía para esto sí funciona bastante bien. La radiografía abdominal también nos permitiría ver lo que es la presencia de un fecalito al nivel de fosa ilíaca derecha, la presencia de un neumoperitoneo o la presencia de signos radiológicos de una obstrucción intestinal. Y la LX de tórax para descartarlo, sobre todo lo que son la presencia de neumonías que podrían estar semejando un cuadro de dolor abdominal. En las mujeres en edad fértil también es obligatorio la realización de una prueba de embarazo por las patologías obstétricas que podrían también darnos un cuadro de dolor abdominal agudo. Bueno, algunos de los criterios imagenológicos que se presentan para el diagnóstico de una apendicitis aguda, por ejemplo, tenemos una estructura tubular en capas rígidas, una apéndice rígida no compresible, aperistáltica en fondo de saco ciego, un diámetro del apéndice mayor a 6 milímetros y un grosor de la pared mayor a 2 milímetros. También se puede evidenciar la presencia de un apendicolito y otros signos imagenológicos. Tenemos la infiltración de la grasa adyacente, líquido libre periapendicular, un engrosamiento del ciego ilio, un aumento de la señal Doppler en la pared del apéndice. Bueno, esta escala de Alvarado, bueno, es una escala que hace tiempo se mencionaba que se había dejado de usar, pero que nuevamente se está utilizando, y es una escala que se valora sobre un total de 9, anteriormente se hacía sobre 10, pero esta incluía la presencia de neutrofilia en el examen de laboratorio. Lo que incluye es una sumatoria, y se menciona que tiene un valor más para descartar una apendicitis que para el diagnóstico de la misma, y ayuda un poco en el manejo y en la toma de decisión del tratamiento que se puede realizar. Dentro de esta escala tenemos que, por ejemplo, el dolor que migra a cuadrante inferior derecho, que inicialmente fue, por ejemplo, en epigastrio, periumbilical, y que migra a fosa ilíaca derecha, va a tener una puntuación de 1. La presencia de anorexia, 1 punto. Náusea o vómito, 1 punto. Dolor, irritación en fosa ilíaca derecha, 2 puntos. Un Bloomberg positivo, 1 punto. La fiebre, 1 punto. Y la leucocitosis,
aquí es, ay, a ver, la leucocitosis son 2 puntos, perdón, y un total de 9 puntos. Entonces, dependiendo de que si es una puntuación de 1 a 3, la probabilidad de que sea una apendicitis es baja, por lo cual el paciente puede manejarse con un periodo de observación y evaluarse otro tipo de diagnósticos diferenciales. En cambio, de un puntuaje de 4 a 6 podría tratarse de una apendicitis, pero se recomienda hacer más estudios, por ejemplo, como un eco o un ATAC. Y en estos pacientes se menciona que puede haber la posibilidad de mantenerse en observación por 12 horas y dentro de ese tiempo realizar nuevos exámenes de laboratorio y evaluar otra vez esta escala de Alvarado para ver qué puntuación tiene. Si la puntuación ha cambiado y tenemos una puntuación de 1 a 3, es probable que no se trate de una apendicitis, pero si es mayor de 3, ya podríamos tener ya una orientación más certera de que sí es una apendicitis. Entonces, en este caso, podríamos ya realizar lo que es una laparoscopía exploratoria o ya, si tenemos mucho más claro, una apendicectomía. Puntajes de 7 a 9 ya es una fuerte asociación con apendicitis y ya podría ser una indicación de realizar una apendicectomía. Ya, ahí un ratito. Entonces, en puntaje de 4 a 6 ya requiere hospitalización, ¿cierto? Porque de 1 a 3 se puede enviar a la casa con signos de alarma. Con un puntaje de 4 a 6, pues hay que observarle, hay que ingresarlo a hospitalización, observación por 12 horas. Y si aumenta el puntaje, pues volvemos a valorar, hacer la escala. Si aumenta ya de 7 a 9, pues tocaría operar, ¿no es cierto? Realizar una laparoscopía y apendicectomía laparoscópica u abierta, como quiera. Y como usted ya dijo, de 7 a 9, pues ya es indicación quirúrgica, ¿no? Ya, continúe. Tenemos aquí algunos diagnósticos diferenciales dependiendo de la edad a la que se presenta el dolor abdominal. Por ejemplo, en la edad pediátrica tenemos que es frecuente la obstrucción intestinal, una invaginación intestinal, la presencia de vólvulos intestinales, una adenitis mesentérica, una diverticulitis de Meckel, gastroenteritis o un infarto mental. En las mujeres muy frecuente lo que son patologías obstétricas como embarazo ectópico, o la torsión del quiste de ovario, una ruptura de folículo ovárico, absceso tubárico, salpingitis, infección del tracto urinario. En adultos jóvenes, una ileitis terminal, un dolor herpético de los nervios 11 y 12, pancreatitis, neumonía, pielonefritis y cólico renoureteral. En adultos mayores, una diverticulitis colónica, colecistitis aguda, neoplasias del tracto gastrointestinal, una úlcera péptica perforada. Dentro del tratamiento va a depender de si es una apendicitis no complicada o complicada. Como se mencionó, las no complicadas están dentro de la fase congestiva o supurativa y en estas sí puede recomendarse un tratamiento o un abordaje laparoscópico. No es necesario el lavado de la cavidad abdominal ni colocar drenaje. Y la terapia antibiótica posterior a la cirugía no sería necesaria. Se habla también de que en estos pacientes, dependiendo de cuál es su evolución, también se podría realizar una terapia conservadora solo con el manejo antibiótico, pero es una teoría que todavía está en estudio. Generalmente cuando se trata de una apendicitis inflamatoria, más no por la obstrucción de parásitos o de presencia de fecalitos. Una apendicitis complicada, en cambio ya hay estudios que sí han realizado por un abordaje laparoscópico o ya en ellos puede hacerse, ya debe hacerse con un abordaje abierto. El manejo también va a depender de si ya hay la presencia de peritonitis y si esta se trata de una peritonitis local, que es cuando hay la presencia de pus solo en un
en un cuadrante, y es cuando es una peritonitis generalizada o difusa, ya hay la afección de presencia de afección de más de 2 o más cuadrantes. Entonces, en la local, no se recomienda el lavado de la cavidad debido a que se va a hacer una peritonitis generalizada y en ellos se podría dejar drenaje. En cambio, en la peritonitis difusa ya se debe realizar un lavado de la cavidad abdominal, generalmente se menciona con 5 litros de solución y no sería necesario ya dejar drenaje. Y también en ellos es importante ya establecer una terapia antibiótica con una duración que va de 7 a 10 días. Ya, muy bien. Ahí es un poquito el lavado de la cavidad en cuanto a la cantidad de líquidos, eso depende ya de cada cirujano, ¿no? Hay unos que lavan con 1 litro, 2 litros, otros hasta 10 litros, cosa que se baña todo el personal, se moja ahí en quirófano. Entonces es un poquito relativo. Pero el promedio que usted dijo está muy bien, ¿sí? A mí no me gusta utilizar tantos líquidos. Porque el paciente si está con una peritonitis generalizada o difusa, como dice el cuadro, hay más riesgo de hipotermia al tratar de lavar con mayor cantidad de líquidos, ¿no? Con exagerada cantidad de líquidos. Yo también prefiero con unos 2 litros suficiente y un buen secado, que es lo más importante. Si es por vía laparoscópica, igual hay que aspirar bien y no hay ningún problema. No siempre está aconsejado no dejar drenaje, ¿sí? Se puede dejar un drenaje mixto, un tubular junto con un Penrose, es un mixto, para evitar que se vaya a formar otra vez un absceso, ¿sí? Dando origen a una peritonitis terciaria. Entonces, dependiendo, ¿no es cierto?, del paciente, de la edad, del estado clínico general del paciente, se puede o no dejar el drenaje. Y también dependiendo de la calidad que queda ahí en el ciego, de la calidad a nivel de la base del apéndice, porque a veces en esta unión también está afectada y por lo tanto sí se aconseja dejar un drenaje, incluso con una peritonitis localizada. Entonces todo esto depende, ¿no? Y es un poco variable. Eso para aclarar un poquito aquí en el tratamiento. Si no es complicada, pues no hay ningún problema. Terapia antibiótica no está aconsejada, pero sí terapia profilaxis, ¿sí? Debido a que se trata de una herida limpia contaminada, ¿sí? En estadios 1 y 2 o apendicitis aguda no complicada, ¿sí? A ver, Mari Silva. ¿Cuánto Dígamelo. mide el apéndice? ¿Cuánto es el diámetro y cuánto era el largo que dijeron sus compañeros? Mide aproximadamente entre 3 y 20 centímetros de longitud y 6 milímetros de diámetro aproximadamente. ¿Y el promedio de la longitud cuál es? Ya está bien, ¿no es cierto? Entre 3, incluso unos libros dicen hasta 30 centímetros. Puede ser hasta. Uso la punta puede irse a la fosa ilíaca izquierda y es una de las causas de dolor en fosa ilíaca izquierda por apendicitis aguda. Cuando son muy largas y la punta se dirige hacia el otro lado del abdomen. Ya, el promedio era 9 7 a 8. centímetros, ¿sí? En el varón y 8 en la mujer. Sí, es el promedio. De ahí pueden haber más grandes, más pequeñas, eso ya es un poco. Los 6 milímetros de diámetro estamos muy bien. Pasado eso ya
denota una inflamación, edema de pared, etc. Bueno, entonces ahí vamos a quedar. ¿O hay alguna pregunta? Bueno, gracias. Hasta más tardecito.